Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Mis amados, para el día de hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, somos tu pueblo, tu casa. Hebreos capítulo 3. Quisiera leerles un aporte técnico, como siempre, en esta nueva temporada que ya tenemos algunos días de haber iniciado, la nueva temporada Pon tus ojos en Cristo. Basada esta temporada en el escrito de los Hebreos o en la carta a los Hebreos, que hemos venido dando algunos datos técnicos. No conocemos el autor, no conocemos los destinatarios tampoco. Aproximadamente año 67 de nuestra era cristiana se escribe el texto desde Roma, y bueno, muy probablemente Pablo lo hizo, pero no se han puesto de acuerdo, así que respetaremos esa posición académica de los estudiosos, no hay ningún problema. Pero sí quisiera leer una parte que dice, en cuanto al objetivo de la carta, el objetivo de la carta dice es proclamar la supremacía universal de Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, en toda la realidad inmediata del ser humano. La supremacía de Jesucristo. Y estamos pendientes de esto porque, claro, ya ha dicho el autor sagrado que el Señor Jesucristo es superior a los profetas, que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, ¿sí? Y además de esto es el co-creador junto con el Padre y el que sustenta también la creación, ya lo ha dicho. Obviamente participó de manera personal en la salvación de nosotros, los seres humanos, y considerando esto, entra el autor sagrado a hablar en el capítulo 3 de Hebreos de que el Hijo entonces, de este tema, el Hijo entonces es superior a Moisés. Y entra a hablar de este tema con mucho cuidado. Decir que era superior a los profetas, no hay problema. Está bien, igual no se ocupa mucho de ello. Decir que era superior a los ángeles, bueno, aún entre los mismos líderes de Israel había división en cuanto a creer o no en los ángeles. Entonces, bueno, digamos que no era un tema muy primordial. Y está bien. No hay problema, pero para nosotros sí lo es hoy porque, bueno, se ha dado mucho el movimiento de la angelología y pedirle a los ángeles y tener ángeles por aquí y ángeles por allá. Y bueno, con cuidado que esos ángeles se le convierten en demonios. Pues los demonios también son ángeles, pero caídos, así que pilas con eso. Pero entonces, al hablar de Moisés, venga, Moisés viene a ser una figura central en el pueblo de Israel, porque Moisés fue, número uno, el que liberó. Claro, Dios lo envió, lo llamó, lo envió, lo capacitó, lo acompañó, lo fortaleció y todo esto, pero la liberación del pueblo de Israel está en manos de Moisés. No lo olvidemos, con prodigios y señales espectaculares, maravillosos. Lo sacó de allí, y no solamente eso, sino que le dio la ley a Moisés, y fue algo extraordinariamente y singularmente espectacular. Y lo otro es que acompañó a Moisés durante 40 años en el desierto para guiar al pueblo. Entonces, vemos que Moisés es figura central, por supuesto, en el pueblo de Israel. Entonces, hablar de que el Señor Jesucristo es superior a Moisés había que ir con mucho cuidado, pero habría que decirlo también. Entonces, por lo menos en mi versión, este capítulo se titula El Hijo Superior a Moisés. ¿Por qué lo dice así? Vamos a revisarlo. En el capítulo anterior
hemos terminado diciendo en el capítulo 2 que somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos considera hermanos, el principal, el primogénito entre todos sus hermanos. Claro, venimos del mismo Padre, enviado el Señor Jesucristo, el que fue hecho carne y habitó entre nosotros, viene del Padre, y considerándose el Hijo del Padre, pues somos nosotros hijos de Él también, somos hermanos. Obviamente guardando la diferencia, guardando la distancia, pero no quita la intimidad, la cercanía, ¿sí? La fraternidad que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. No se nos olvide y, por supuesto, un café por eso. Espectacular. Dice, por tanto, hermanos, santos. ¿Por qué dice santos? Ya lo vamos a ver más adelante. Y es porque, no porque nosotros seamos, y porque se está refiriendo a nosotros, no porque seamos perfectos en cuanto a que la santidad nos califique en perfección moral, que nos portamos bien todo el tiempo y no cometemos un error, al 100% seríamos perfectos. No está hablando de eso. Ya vamos a ver de qué está hablando. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ajá, santos porque el Padre nos llamó. Claro, nos llamó y nosotros hemos acudido a ese llamamiento. Él nos llama, nosotros respondemos que sí, pero Él nos llamó primero. Claro, nosotros no lo amamos a Él porque quisimos hacerlo en primer lugar, sino que lo amamos a Él porque Él nos amó primero, nos llamó y nosotros respondimos a ese llamado celestial. Y nos dice, considerad, es decir, deténganse a pensar, a evaluar, a echarle cabeza, como dicen popularmente. Piensa, considera tú que has sido llamado, tú que has respondido al llamado del Padre. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por primera y única vez, se trata en todo el Antiguo Testamento, y diríamos en toda la palabra del Señor, a nuestro Señor Jesucristo como apóstol con A mayúscula, que no es otra cosa que enviado. Muchas veces el Señor Jesucristo dijo allí en los evangelios que Él había sido enviado del Padre. Y no es extraño esto para nosotros, y está bien, lo entendemos, pero aquí es calificado como el apóstol. ¿Sí? El apóstol del Padre, el enviado del Padre. ¿Sí? Y digamos que la transliteración, el autor de los Hebreos es el que lo utiliza, porque en las otras versiones siempre fue traducido el enviado. El Padre me ha enviado a mí, así como tú me enviaste, yo lo envié a ellos, y el Padre me ha enviado, y lo que yo hago, lo hago porque el Padre me envió, y bueno, ya lo había dicho el Señor. Pero le agrega, aparte de considerar al apóstol y sumo sacerdote. Aquí ya el escritor sagrado a los Hebreos, de la carta a los Hebreos, introduce el tema que va a regir de aquí en adelante. El Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Más adelante vamos a ver todo lo que esto implica. No es el punto de hoy, sino vamos a seguir. Ya vamos a venir detalladamente sobre esto. Y sumo sacerdote de nuestra profesión, del llamado nuestro, de la esencia nuestra, en lo que el Señor nos ha transformado en su Hijo Jesucristo. La nueva vida que nos ha dado, la profesión de fe que tenemos por dentro, la transformación que el Señor ha hecho objeto para con nosotros y la ha hecho realidad. Entonces, lo que dice allí es el sumo sacerdote, el apóstol, considérenlo a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos, porque el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés. Es decir, el Señor Jesucristo es fiel o fue fiel al Padre que lo envió y ejecutó todo cuanto Él lo había enviado a hacer. Sí,
En Getsemaní él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Está bien. Pero en la cruz dijo, tetelestai, consumado es. La obra que me diste que hiciese, la he hecho. Y en Juan capítulo 17, él lo dice. Entonces dice aquí, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés. Y aquí viene la comparación. El Padre envió a su Hijo para que cumpliese una obra aquí y Él la cumplió. Antes de ir a la cruz en Juan 17, Él se lo dijo, Padre, la obra que me diste que hiciese, ya lo he hecho. A los que me diste los he amado y glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ya lo he hecho. Pero entonces dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Oikos en griego, Bait en hebreo, la casa de Dios. ¿Se refiere a alguna casa en particular, a algún templo en el Nuevo Testamento físico de paredes y techo? ¿Se refiere a algún templo del Antiguo Testamento, no sé, de Zorobabel y Herodes, que fue el que quedó? ¿Del tabernáculo de reuniones en el desierto, algún lugar donde el Señor venía? No se refiere a un lugar físico. En ambas posiciones, tanto en situaciones como en el Nuevo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, se está refiriendo al pueblo. Y dice, en toda la casa de Dios fue Moisés fiel. Y se refiere al pueblo de Israel. Esto está en Números capítulo 12, versículos 6 en adelante. Números 12 dice, y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueño les hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fiel en toda mi casa, porque Moisés estaba en la casa del Señor, puesto allí en medio de ellos. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia del Señor, pues. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esto es cuando María y Aarón murmuran contra Moisés, pero Dios mismo está diciéndoles que el siervo de él, Moisés, siervo, estaba en la casa del Señor y fue fiel en esa administración y en esa estadía. Ojo a lo que estoy diciendo porque aquí viene. Miren lo que dice aquí. Dice, el versículo 3, versículo 2, lo constituyó Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Y uno queda aquí como, ¿de qué está hablando? Venga, Dios habla hoy, la Biblia Dios habla hoy, la traducción, dice, versículo 3, pero a Jesús se le ha concedido mayor honor que a Moisés, del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Y uno queda, sí, entendido. Moisés tiene un honor especial porque estaba en la casa del Señor, bajo el cuidado del Señor, sí, pero por medio de Moisés, siervo de Dios. Pero cuando habla del Señor, a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, del mismo modo que tiene más honor el que hizo la casa que la casa misma. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo fue el que constituyó a Israel como su pueblo, el que hizo esta realidad. Entonces, ¿cuánto más honor tiene él que el mismo pueblo o que la misma casa? Es lo que está diciendo el versículo 3, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado el Señor Jesucristo, cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Versículo 4,
Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hermanos, no se nos olvide esto. Es clave. La dignidad del ser humano viene del ser hechos a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. No somos cosas, no somos animales, aunque haya unos personajes poderosos en el mundo que quieran tratarnos como animales descartables y desechables, pero ellos no. Ojo, porque la dignidad del ser humano radica, se fundamenta en que viene de la mano del Señor. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Ojo al énfasis que estoy haciendo, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y sí, Dios llama a Moisés, lo lleva a Egipto, saca al pueblo por medio de él, pasan el Mar Rojo, lo lleva al monte Sinaí, le entrega la ley y empieza Moisés a hacer realidad la ley en medio del pueblo, a decirles: ustedes no son cualquier persona, Dios los ha llamado, Dios los ha constituido como pueblo. Y luchó Moisés con esto, no solamente con que el pueblo dejara a Egipto, sino que además de esto aceptara a Dios como su Dios y ellos fueran pueblo de él y aceptaran y encarnaran la ley que les había dado. Fueron 40 años de prueba, de aprendizaje, de demostración del amor de Dios para con ellos en el desierto. Finalmente hubo una generación que lo recibió de esa manera y entraron en la tierra prometida, a lo que están ocupando hasta el día de hoy. Pero este trabajo de Moisés fue algo muy especial. Por eso el Señor dice: fue siervo fiel en mi casa, en mi casa. Desde Egipto, el desierto, hasta que los dejó a la entrada de la tierra prometida, repitiéndoles de nuevo la ley. Moisés fue fiel sin lugar a dudas. Pero miren cómo termina esto. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo fue fiel como hijo, y mire lo que dice: sobre su casa. No dice en su casa, sino sobre su casa, dando a entender que el Señor Jesucristo era creador y dueño, porque estaba sobre su casa. De Moisés no dice que estaba sobre la casa, sino que estaba en la casa. Y eso es importantísimo saberlo, porque el escritor sagrado lo usa aquí para decir: el Hijo es superior a Moisés. Aún es superior a Moisés. Y dice: pero Cristo como hijo sobre su casa. Y lo más interesante, mis amados, esa casa somos nosotros. Me encanta esta segunda parte del versículo 6. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Sí, Señor, un café por eso. Extraordinarios, maravilloso. Esto me encantó. Y en algunas versiones dice: pero Cristo mismo, Cristo como hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Dice otra versión: pero Cristo dirige la casa de Dios como hijo fiel. Somos la familia de Dios siempre y cuando mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Y dice: pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Por eso la afirmación, mis amados: Señor, somos tu pueblo, somos tu casa, y nuestro Señor Jesucristo está sobre
nosotros, que somos su casa. Él es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro fundador, nuestro sustentador, el que nos ha salvado, el que nos ha hecho su casa, el que habita en nosotros y con nosotros, que está sobre nosotros, es decir, nos rodea completamente. Y por supuesto ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote, tema que vamos a tratar más adelante. Bueno, que trata el escritor sagrado más adelante. Pero lo que dice hoy, la importancia muy por encima de nuestro Señor Jesucristo frente a Moisés, tiene que ver contigo y conmigo. Hemos sido constituidos casa de Dios. Somos templo de su Espíritu Santo, pueblo de Dios, familia de Dios, y Él está sobre nosotros. No somos cualquier cosa, espiritualmente hablando, realmente hablando, con toda nuestra vida, con todo lo que tiene que ver con nuestra vida, somos pueblo de Dios, somos casa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está sobre nosotros y venimos de su mano. Mantengámonos firmes, mantengámonos con gozo por lo que el Señor ha constituido en nosotros, habiéndonos constituido como casa de Él. Un privilegio extraordinario. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Somos tu casa, somos tu pueblo, somos tu familia. Y sabemos, Señor, que no nos vas a abandonar. Nos gloriamos, nos gozamos en lo que tú eres y haces con nosotros. Es la dignidad nuestra, Señor, ser hijos tuyos, ser pueblo tuyo, ser familia tuya, ser casa tuya, Señor. Gracias por estar sobre nuestras vidas y por llevarnos de tu mano. Señor, encomendamos delante de ti este día que ya ha comenzado, la semana que comienza también. Que nuestro trabajo sea fructífero, Señor, al ser guiados por ti. Guarda nuestras vidas y guarda nuestras familias. Y gracias, Señor, por hacernos tu casa, por hacernos tu pueblo, por hacernos tu familia. Nos sentimos honrados y dignificados en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan un muy buen día, buen inicio de semana y, como lo hemos dicho, que sea fructífero el trabajo de ustedes, el trabajo de sus manos, guiados y bendecidos por el Señor. Nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.